Hola, soy Julieta Fierro. Qué bueno que siguen en este curso. Y si es la primera clase que toman, bienvenidos. Como siempre, lo más importante es dar los créditos al enorme grupo de personas que están colaborando en este proyecto. Y entre ellos están ustedes. Queremos que nos escriban, que nos hagan comentarios. ¿Qué quieren? ¿Qué no les gusta? ¿Qué les aburre? En fin, porque solo así vamos a construir un buen curso. Hoy les voy a platicar sobre la Luna, nuestro satélite natural de mayor tamaño. Le voy a dar vueltecitas para que vean el lado oculto de la Luna. Y como ven, es muy diferente al lado que vemos. El lado que vemos tiene zonas grises muy extendidas y el otro lado está bien cacarizo. Y ahora vamos a ver por qué. Como les decía, la Luna es nuestro mayor satélite. De vez en cuando hay pequeños mundos que se acercan a la Luna o a la Tierra y pueden ser satélites temporales de nuestro mundo. De hecho, ahora hay un objeto que tiene una órbita en forma de haba que se mueve por detrás de la Luna y luego se acerca al Sol, que se llama TO 1986, que para todo fin práctico podría definirse como un satélite compartido entre el Sol y nosotros. Pero pronto caerá al Sol y ya no lo vamos a tener. Además tenemos miles de satélites artificiales. Podríamos imaginar que aquí tengo un objeto cualquiera que quiero poner en órbita y si lo aviento, llega a cierta distancia y después se cae. Si yo lo aventara mucho más rápido, llegaría más lejos. Y si yo fuera muy poderosa, podría aventarlo tan lejos que llegaría a la orilla de la Tierra. Y tendería a caer y a caer y a caer y se volvería un satélite de la Tierra. Pues justamente esos son los satélites artificiales. Los ponemos en órbita a una velocidad tal que quedan girando, como cayendo continuamente para tratar de llegar al fondo de un barranco y nunca lo logran y están orbitando alrededor de nuestro mundo. Esta idea la tuvo Newton, pero se puso en práctica hasta el siglo pasado. Estos satélites artificiales constituyen lo que se llama la chatarra espacial. Y no es bueno que haya tantos, porque de vez en cuando colisionan unos con otros y unos satélites descontinuados pueden lastimar a otros. En principio, la reglamentación internacional obliga a los satélites, cuando ya les queda muy poquito combustible, a aventarlos hacia la Tierra para que se desintegren porque se friccionan con la atmósfera o mandarlos lejos del sistema solar. Pero los dueños de los satélites quieren usar el combustible hasta el último instante y no siempre lo hacen. Y además algunos satélites desprenden partículas, tornillos, en fin, una serie de objetos, paneles, que se quedan ahí como chatarra. Y por supuesto están todos los satélites militares, que no sabemos exactamente dónde están. Pero en fin, estamos defendiendo la limpieza del espacio. Yo he estado en Viena, en las Naciones Unidas, para tratar de convencer a las autoridades que es muy importante no dejar en órbita tantísima chatarra espacial. La Luna, para los mexicas, parecía un conejo. Las partes oscuras, como habíamos visto en la clase de Mesoamérica, les parecía un conejo que estaba dentro de una vasija. Y yo les sugiero que cuando vayan a algún museo de antropología y estén los códices mesoamericanos, los vean y traten de descubrir a tantísimas lunas que están ahí. O si van al Museo del Templo Mayor, recuerden que la Coyolxauhqui era una deidad lunar y el hermano la descuartizó y ella dio origen a todas las estrellas. Por desgracia, México no quiere ser el ombligo de la Luna. Ya sé que está en las páginas de internet, si buscan la etimología,
pero mis compañeros de la Academia de la Lengua, que son nahuatlatos, me dicen que no tiene nada que ver, que hemos modificado mucho las palabras que decimos, pronunciamos en náhuatl y ya es otra cosa, y que probablemente venga del pueblo mexica, que es el que dominó el altiplano de México. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra. El diámetro es 17% del diámetro terrestre. Y de chiripa, la distancia entre la punta noroeste de México y el extremo sureste es del mismo diámetro que la Luna. Por eso en Universum, que es un museo de ciencias, pusimos este fresco porque nos dio muchísima emoción. Esta casualidad no tiene nada de particular. Como vimos durante la clase de Galileo, vimos que las fases de la Luna son los días y las noches de la Luna vistos desde la Tierra. Y también vimos que Galileo pensó que las partes oscuras de la Luna eran mares y les puso nombres como el mar de la tranquilidad y la serenidad. Posteriormente se calculó la gravedad superficial de la Luna y sabemos que es 17% de la terrestre. Y esto hizo que muchos pensadores, astrónomos muy serios, llegaran a la conclusión que en la Luna podía haber habitantes y podían volar, porque si había agua en estos mares de Galileo y la gravedad superficial era tan pequeña, llegaron a pensar que se podría volar en la Luna. Ahora sabemos que no es verdad. No hay atmósfera en la Luna y para poder volar, al menos en un avión o con alas, se requiere de una atmósfera. Nuestra Luna es mucho más grande con respecto a la Tierra que otros satélites respecto a sus mundos. Aunque hay satélites más grandes que nuestra Luna en el sistema solar, como algunos de Júpiter o de Saturno, respecto de su mundo, pues son rocas muy pequeñitas. En cambio, nuestra Luna es muy grande. Y esto pues, nos hace tratar de entender por qué es tan grande a diferencia de otros satélites. Podemos ver la Tierra desde la Luna. Se ve, como seguramente han visto en las imágenes de los libros, como un mundo muy azul. Y de vez en cuando la Tierra pasa delante del Sol, visto desde la Luna, no llega a eclipsar al Sol totalmente porque su diámetro aparente es demasiado pequeño, y lo que sucede es lo que se llama un tránsito. Cuando un mundo pasa delante de una estrella y no logra cubrirlo totalmente, se llama un tránsito. Y podemos ver desde la Tierra tránsitos de Mercurio y de Venus, y desde la Luna podemos ver el tránsito de la Tierra delante del Sol. Estamos acostumbrados a que la Luna se ve enorme cuando está cerca del horizonte y mucho más pequeña cuando está lejos del horizonte. Pero esto es un efecto óptico. En esta imagen vemos dos círculos naranjas, uno rodeado de círculos grandes y otro de círculos pequeños, y como ven, se ve más grande cuando está rodeada de círculos pequeños. Un fenómeno óptico de este estilo sucede cuando vemos a la Luna muy grande en el horizonte y muy pequeña en el cenit. Y para que lo prueben, pueden construirse un tubito de papel y voltear a ver la Luna cuando esté en el horizonte y van a ver qué diámetro tiene, y cuando esté en el cenit y van a ver que es exactamente el mismo. Y si lo ven al día siguiente o al mes siguiente, van a ver que el diámetro de la Luna siempre es el mismo. Lo que sucede es que la presencia de objetos conocidos como edificios, montañas o árboles hacen que dé la sensación que la Luna es muy grande. Otra cosa que sucede es que la Luna se ve más rojiza cuando está en el horizonte. Esto se debe a las partículas de polvo que están suspendidas en la atmósfera. Resulta que el polvo atrapa la radiación azul y verde del Sol
y deja pasar la roja. Y cuando la luna está en el horizonte, la cantidad de atmósfera que tiene que atravesar su luz es mayor que cuando está en el cenit y por eso la vemos rojiza. Bueno, las fases de la luna son la base de nuestro calendario. Se repiten cada 29 días y medio y esto hizo que muchas culturas de la antigüedad hicieran calendarios de 30 días, como vimos en la clase que se refirió a Mesoamérica. Ahora vamos a ver por qué la luna siempre nos da la misma cara. Y para entender esto, le voy a pedir a Gustavo que pase, por favor. Vamos a suponer que ustedes son las estrellas. Si ustedes vuelta sobre su eje, pues pueden ver su brazo, su espalda, el otro brazo y su cara, porque está rotando sobre su eje. Ahora va a dar vueltas sin rotar sobre su eje. Y ustedes, si fueran las estrellas, dirían, no, pues respecto a las estrellas, Gustavo no está rotando sobre su eje. Así es que si Gustavo se mueve así, pues aunque esté haciendo círculos pequeños, no está rotando sobre su eje. En cambio, si está como en una fiesta y está moviéndose de un lado a otro, sí está rotando sobre su eje. Ahora vamos a ver cómo se mueve la luna. Entonces, la luna siempre le da la misma cara a la Tierra. Vamos a suponer que yo soy la Tierra. Entonces, este es el lado que vemos, el lado de los mares, muy bien. Entonces, empieza a girar alrededor mío, siempre dándome la misma cara. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ustedes ven el costado de Santiago? Sí. ¿La espalda? Sí. ¿Su cara? Sí. Quiere decir que Santiago sí está girando sobre su eje respecto de ustedes. Y además se está trasladando alrededor mío. El periodo de rotación y de traslación de Santiago es el mismo. Y por eso la luna siempre me da la misma cara y él siempre me da el mismo costado. Y por eso siempre vemos la misma cara de la luna. Del otro lado no siempre es de noche. Hay veces que tiene su lado día y su lado noche, igual que el resto de la luna. Muchas gracias. Ahora, ¿por qué hay cráteres en la luna? ¿Por qué hay tantísimos cráteres? Algunos investigadores pensaron, antes de los viajes a la luna por tripulaciones humanas, que eran como los jalapascos que están cercanos al Valle de México. En estos casos se filtra agua y como cerca de Puebla, por ejemplo, como el magma está muy cerca de la superficie, esta agua que se filtra se transforma en vapor y hace una explosión y produce un cráter. Estos se llaman jalapascos y son de origen volcánico. Y hay muchísimos, son muy bonitos, algunos tienen agua. De lejos se parecen a una montaña común y corriente, pero vale la pena que los visiten. En cambio, hay otro tipo de cráteres que son los cráteres de impacto. Si un objeto cae a gran velocidad sobre otro objeto, se pueden producir cráteres. Y no sabíamos los astrónomos cuál era el origen de los cráteres de la Luna hasta que humanos no fueron a la Luna. Y descubrieron